Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Continuamos con Génesis capítulo 22, versículo 12 al 18. Cuando Abraham estuvo a punto de enterrar el cuchillo para sacrificar a su hijo Isaac, o sea, ya tenía la mano extendida, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y ¿qué fue lo que hizo? Lo paró. No dejó que continuara. Se los voy a leer. Versículo 12. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. En el podcast pasado, tomamos una pausa para examinar a quién se refiere aquí en este versículo con el ángel, el mensajero del Señor. Si no lo han escuchado, les recomiendo el podcast número 204, el anterior a este, en donde explicamos con más detalles acerca del ángel del Señor o el ángel de Dios. No entraremos en detalles ahora, pero sí mencionaré que en esta ocasión, el ángel del Señor, según se opina y como lo describen aquí, es una cristofanía o Jesús preencarnado. Aquí el ángel dice, ahora sé que temes a Dios, en tercera persona, y luego dice, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único, no me has rehusado. O sea, cuando dice no me has rehusado, es en primera persona. ¿Y quién es el único que puede hablar en primera y tercera persona al mismo tiempo? Jesús. Él es Dios Padre y Él es Hijo y Espíritu Santo también. 3 en 1. Está clarito. Aquí no se aplica ningún shalía. Mencionamos antes que entre los hebreos, shalía se le llama al principio de agencia, que aquí en estos versículos, en mi opinión, no aplica, porque está clarito. Hablan aquí en tercera persona, en primera persona, y el único que puede hacer eso es Jesús, porque Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo expliqué anteriormente. Entonces Dios paró a Abraham para que no continuara con el sacrificio de Isaac. ¿Y qué fue lo que pasó? Le dijo que no le hiciera nada. Aquí donde dice, porque ahora sé que temes a Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa temer al Señor? O sea, temer a Dios. Cuando aquí dicen temer a Dios, es un temor de reverencia hacia Dios. Es un temor o miedo saludable. Esta increíble reverencia hacia Dios, de saber que Él es el que está a cargo. Él es el creador. En otras palabras, significa tener un profundo respeto, reverencia y asombro por el poder y la autoridad de Dios. No estamos hablando aquí de un miedo que uno siente cuando hay un terremoto o terroristas o un virus o armas químicas o cosas así, pues. Este es un miedo diferente. El temor que Dios quiere que tengamos para con Él, como dije anteriormente, es un temor saludable que conlleva a la obediencia. O sea, en lugar de hacer que alguien tenga miedo de Dios, un miedo al Señor adecuado lleva a amar al Señor. O sea, es un miedo saludable, pues, no como el que mencioné antes. Si vamos, por ejemplo, a Proverbios, capítulo 1, versículo 7, Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. O sea, cuando no hay temor al Señor, cuando no existe ese temor al Señor de reverencia, de respeto,
de asombro por su poder, ya que Él es el que está a cargo, Él es el creador. Cuando eso no existe, el estilo de vida de esa persona es pecaminoso y esto conduce a malas consecuencias. Por eso es que se dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, Abraham no rehusó a su hijo, no rehusó a Isaac. Estuvo a punto de acuchillarlo. Y Isaac también lo hizo voluntariamente. Él no se puso en contra de su padre ni nada de eso. Él obedeció a su padre, él obedeció al Señor. Él se dejó amarrar y se puso sobre la leña. Este fue un acto voluntario. Él se ofreció como sacrificio, así como también Jesús, nuestro Señor, se ofreció como sacrificio para el perdón de nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados. Por eso también mencioné antes que Isaac es como un tipo de Jesús. Esto preanuncia lo que va a pasar en el Nuevo Testamento, la crucifixión, el sacrificio de Jesús. Versículo 13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios aquí proveyó el animal para el sacrificio. Para Abraham esto fue como si Isaac volviese a la vida. Dios es misericordioso. En otras palabras, Él le perdonó la vida a Isaac y le dio a Abraham un animal en su lugar, como sustituto. Abraham recuperó a su hijo nuevamente. Se dice que desde el día que Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo, desde aquel día, eso fue ya como si Isaac estuviese muerto para Abraham. Eso fue en el versículo 2 de este capítulo 22. Y miren la similitud con la crucifixión de Jesús, porque le tomó a Abraham desde ese primer día, en el versículo 2, hasta el tercer día, 3 días que le tomó, que ese fue el día cuando él estuvo a punto de sacrificar a Isaac, y Dios lo sustituyó con el carnero. Eso fue al tercer día. Y en la crucifixión de Jesús, ¿cuándo fue que él resucitó y volvió a la vida? Resucitó entre los muertos, también al tercer día. Al Dios pedirle que sacrificara a su hijo Isaac, ese día, de ahí en adelante, ya para Abraham era como si ya hubiese perdido a su hijo. Pero ¿qué pasa? Abraham era un hombre de fe. Él decidió confiar en las promesas del Señor. Él confió en el Señor. Recuerden que Abraham le dijo a sus criados que se quedaran ahí con el asno, porque él y el muchacho, o sea, Isaac, irían hasta allá, iban a adorar al Señor y le dijo, volveremos a ustedes. O sea, que sabía que de alguna manera u otra, como le hemos dicho antes, Dios iba a devolverle la vida a su hijo para poder cumplir sus promesas de una gran descendencia. Él tuvo fe en el Señor y así lo hizo. Recuerden también qué fue lo que le dijo Abraham a su hijo en Génesis, en el capítulo 22, versículos 7 a 8. Isaac le preguntó, ¿pero dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Este verso es profético y no solo se cumplió, sino que también tiene doble significado. Fíjense que aquí Dios provee el carnero, no un cordero. Hay una diferencia. El carnero para el sacrificio encendido para el Señor, el que estaba entre los matorrales, que fue en lugar de Isaac. Y el cordero, o sea, Dios proveerá para sí el cordero para el sacrificio. Y como dije, esto es profético. El cordero aquí, ¿a quién se refiere? Al Cordero de Dios, Jesús, que fue el máximo y único sacrificio, el único que puede cubrir nuestros pecados.
necesario para el perdón de los pecados. Dios le proveyó el carnero a Isaac y también el cordero para sí mismo, el cordero que fue Jesús en la crucifixión. Para el perdón de los pecados se utilizaban o sacrificaban corderos puros, sin manchas, sin ningún defecto. Y Jesús fue ese cordero. ¿Y quién es el único que vivió en esta tierra sin pecado? O sea, el único que fue limpio, sin ningún pecado, fue Jesús. Aquí hay dos tipos de sacrificios. O sea, el sacrificio de Isaac, que fue sustituido por el carnero, que es un sacrificio encendido de alabanza, de adoración, de servicio al Señor. O sea, en inglés sería, es un sacrificio de worship to the Lord, de alabanza. Entonces, el sacrificio del cordero, o sea, de Jesús, que fue Jesús, es un sacrificio de sangre. Cuando ellos sacrificaban al cordero es para un sacrificio de sangre y se tenía que hacer, como dije, un cordero limpio, sin manchas ni nada de eso. Entonces Jesús fue el máximo sacrificio. Él derramó su sangre por nosotros. ¿Con qué propósito? Para el perdón de nuestros pecados. Él pagó nuestra deuda. Él es nuestro redentor. El acto de sacrificio de Abraham con Isaac fue profético, como lo dije antes. Se cumplió en el Nuevo Testamento. El sacrificio de Jesús en la cruz fue necesario para que así nosotros podamos estar en la presencia del Señor, en su reino, y así poder ser adoptados como hijos de Dios y tener derecho a esa herencia, la vida eterna junto a Dios, nuestro Señor. ¿En dónde? En la Nueva Jerusalén. El nuevo reino que Jesús está preparando para nosotros, para los creyentes, o sea, para todos los que acepten su regalo de salvación, porque eso fue un regalo, nosotros no lo merecíamos. Entonces noten que al Isaac no ser sacrificado, él regresó a la vida también, así como Jesús resucitó al tercer día. Isaac fue transformado con una nueva vida. Por eso vuelvo y repito, esta es una preanunciación de ese sacrificio máximo de Jesús en el Nuevo Testamento. Y de aquí en adelante no se menciona más a Isaac sino hasta mucho después. Versículo 14. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Aquí el nombre que le dio a aquel lugar es el de Jehová Jireh. Jehová es el Señor. Y Jireh viene de Ra, de proveerá. O Jehová Ra, en inglés es will see to it. Lo verá a eso. Y así fue porque el Señor le proveyó el carnero para sustituir a Isaac. El cordero lo va a proveer el Señor para sí mismo en un futuro con el sacrificio de Jesús, como lo mencioné antes. Versículo 15 al 18. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: Por mí mismo he jurado, declara el Señor. Miren que aquí dice de nuevo el ángel del Señor, refiriéndose a Jesús, porque dice, por mí mismo he jurado. Y aquí dice, declara el Señor. Claramente dice aquí, declara el Señor. O sea, que una vez más se demuestra aquí mismo que el ángel del Señor se refiere al Señor mismo, a Jesús. Entonces dice, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo, y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Versículo 18. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Aquí donde dice que el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado.
Por mí mismo he jurado, dice Dios. El juramento, es más, la palabra de Dios es inquebrantable. ¿Por qué inquebrantable? Porque Dios es eterno y su eternidad nos garantiza su cumplimiento. A diferencia de un juramento entre hombres, que no es lo mismo. Eso no es eterno. La palabra de Dios, su promesa, su juramento es irrompible. Aquí Dios repite su inquebrantable promesa de hacer de Abraham una gran descendencia. Imagínense, como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar, los granitos de arena, imagínense eso. Sus bendiciones dice, te bendeciré grandemente. Si vamos a Salmos 105, versículos 8 al 9, esto nos dice de las obras maravillosas del Señor en favor de Israel. Dice, para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. En Lucas capítulo 1, versículos 72 al 73 dice, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Aquí donde dice como las estrellas del cielo. En Génesis capítulo 15, versículo 5 dice, el Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. En Génesis 26, versículo 4 dice, es cuando Dios renueva la promesa a Isaac. Entonces le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esto no solo se lo prometió a Abraham. Aquí vemos que aquí le renueva esa misma promesa a su hijo Isaac. Entonces, en Génesis capítulo 12, versículo 2, recuerden que ahí dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, la promesa de Dios es eterna y también es segura. En Hebreos capítulo 6, versículo 14, o del 3 al 16 dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Versículo 15. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Versículo 16. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Que aquí dice que cuando un hombre jura es siempre por algo mayor que uno, como quien dice, lo juro por Dios o lo juro por la vida de tal y tal. O sea, siempre por algo mayor que ellos. Pero Dios, ¿quién es más grande que Dios? No hay nadie más grande que Dios. Por eso aquí dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor. Entonces Dios juró por él mismo, porque él es el creador, lo más grande de lo más grande que hay. Entonces, esto es lo que quiero decir cuando dicen aquí, por mí mismo he jurado, declaró el Señor. Entonces, al final del versículo 17 dice, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Aquí donde dice la puerta de sus enemigos, tomar posesión de la puerta del enemigo implica ejercer el control sobre esa ciudad. O sea, hacerse cargo de una colonia. Esto está señalando el día en que Israel tomará posesión de la tierra de Canaán, la tierra prometida. El tiempo se nos está acabando, pero continuaremos con el versículo 18 al 24 y terminaremos el capítulo 22 de Génesis en el próximo podcast. En los versículos de hoy hasta ahora hemos visto
que Dios es misericordioso. Él provee un carnero para el sacrificio en vez de a Isaac. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo fe, tuvo confianza y obediencia al Señor. Esta prueba de Dios la hizo más para Abraham, para que Abraham se diera cuenta por sí mismo lo que es tener fe en el Señor, lo que es sentir ese dolor de tener que sacrificar a su propio hijo. Fue una prueba para que nosotros, que lo estamos leyendo ahora mismo en las Escrituras, para que nos demos cuenta de qué tan grande era el sacrificio del que Abraham estuvo dispuesto a hacer para demostrarle a Dios que Dios es primero, ante todo, que su fe era grande, antes que su propia sangre, antes que su propio primogénito, único hijo que tanto amaba. Imagínense este dolor porque Dios sacrificó a su único hijo. Él sí procedió con ese sacrificio. Sí. También es una preanunciación del máximo sacrificio que es la crucifixión y la resurrección de Jesús, el único primogénito, unigénito de Dios, el Cordero de Dios. Dios proveyó para sí el Cordero del sacrificio. Los dejo con esta pregunta. ¿Es Dios primero en tu vida? ¿Tienes a otros ídolos antes que Él? Por ejemplo, cuando digo ídolos me refiero a adicción al celular, ese es un ídolo. Social media, el dinero, vanidad, el alcohol, las drogas, las adicciones, el internet, pornografía, el trabajo. O sea, pones cualquiera de estas cosas antes que Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios al día? ¿Incluyes a Dios en tu rutina diaria? Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.